Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la agroconferencia. Primero que nada me presento, yo soy Nicolás Carbonell, director de AgroGlobal, institución que está gestionando este ciclo de charlas en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Para el caso de hoy, la charla va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Luis Crusta. Luis es egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, ex profesor y ahora consultor privado en lo que es la conservación de suelos, ¿sí? Antes de arrancar, me gustaría hacer unos comentarios. Esta charla está dentro del programa de buenas prácticas de la provincia de Córdoba, así que los interesados, después vamos a dejar los datos, pueden mandar un mensaje y acreditar las 4 horas de capacitación que otorga. También otro punto a remarcar es que todos cuentan con un espacio de chat a donde pueden dejar sus consultas. Yo voy a estar moderando la charla y durante la charla Luis va a leer estas preguntas y las va a ir respondiendo a medida que las vayan haciendo. Así que bueno, sin más preámbulo, te damos la bienvenida, Luis. Te pido que habilites el micrófono y puedas compartir tu presentación, así arrancamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Un agradecimiento a AgroGlobal por invitarnos a este ciclo de conferencias. También a la misma facultad, por supuesto, de la que he formado parte y ha sido un orgullo, digamos, egresar del viejo Instituto de Ciencias Agronómicas, digamos, y también a Campo Directo, a Iván Bettín especialmente, también por el nexo que nos ha permitido llegar a esta conferencia con ustedes. Así que, si les parece, estamos en condiciones de empezar directamente. Ustedes me dan cualquier indicación. Luis, lo que te voy a pedir es que compartas tu presentación. Si lo puedo decir a Natalia, ahí se está compartiendo los archivos, pero no la presentación. No está la presentación compartiéndose. Ahí cuando se comparte te doy el OK y largamos. Sí. Un segundo, Nicolás. Ahí está, correcto. Bien. Bueno, ahí... Perfecto, ahí Luis. Bueno, perfecto. Entonces, antes que nada, de vuelta un agradecimiento a todos ustedes por permitirme participar de este ciclo. Es un gusto volver a los viejos tiempos de la docencia, digamos, porque justamente nos permite compartir toda esta experiencia de tantos años de trayectoria. Así que está bueno tratar de devolverle un poco a la institución universitaria y a toda la sociedad lo que uno ha podido aprender a lo largo de estos años y hoy poder brindar esos conocimientos, esa experiencia en un tema que creo que es importante para el sector agrícola como la conservación de suelos. Empezando ya específicamente, vamos a hacer una mención a la importancia económica, digamos, ¿no es cierto? Tanto a través de estudios de la Secretaría de Agricultura, el INTA y todo, las pérdidas por erosión en la provincia de Córdoba se estiman aproximadamente en una cifra cercana a los 30 millones de dólares anuales, digamos, cosa que es importantísimo. Y en magnitud de hectáreas, se estiman también que 1,5 millones de hectáreas son las que están afectadas por procesos de erosión hídrica en la provincia de Córdoba. Entonces, dicho esto, como para darle la importancia al tema, vamos a empezar con algunas imágenes que van a ilustrar este tipo de planteo que vamos a hacer. Justamente cuando hablábamos de lo que significa la importancia económica, no solamente nos referimos a la parte productiva, sino también siempre a lo que es la cuestión ambiental, lo que es la cuestión ecológica y todos los daños
que la erosión trae aparejado en el conjunto de la sociedad. En esas dos imágenes, justamente nosotros queremos representar una cifra, justamente, que a todo el mundo le gusta hablar de cifras. Por ejemplo, este es un equipo de riego que se había instalado de más de 100 hectáreas en un campo muy importante de producción de semillas, y donde aproximadamente los 2.500 o 3.000 dólares por hectárea que se invierten para poner en marcha un sistema de riego, por supuesto quedaron totalmente perdidos en este caso por el avance de una importante correntada de agua que lo cruzó y lo inutilizó completamente. Esto nos da una idea de la magnitud justamente del daño ambiental, ecológico y productivo, en este caso ni qué hablar, para esa empresa agrícola. Acá tenemos también otras imágenes espectaculares en la zona central de la provincia de Córdoba, directamente, donde ustedes pueden observar el avance de esas ingentes cárcavas en lotes totalmente agrícolas, directamente, ¿no es cierto? Bueno, de más está de decir de que eso tiene repercusiones no solamente en el ambiente rural, en el ambiente caminero, en el ambiente urbano, con todas las múltiples consecuencias y daños que ocasiona. En este caso, lo que quiero hacer ahora es hacer un planteo desde el punto de vista concreto de las soluciones que hemos podido lograr en estos años. Por eso, esta foto que ustedes están viendo, que tiene tan mala calidad, tiene más de 35 años, que fue cuando empezamos, y está mostrando una gran cárcava al sur de un camino en la localidad de Corralito, donde fue que realizamos los primeros trabajos de conservación de suelos. Ahí no sé si se alcanza a ver un poquito, hay un lote ya totalmente surcado por una importante cárcava. Para que ustedes puedan apreciar de cerca, es así, eran la pantalla a la izquierda arriba, la magnitud de la zanja que tenía ese lote. Directamente hasta eucaliptos enteros se tiraban adentro para tratar de detener el avance. Bueno, luego se formó el Consorcio de Conservación de Suelos del Salto, ahí en esa zona, empezaron los trabajos de sistematización. En la foto de abajo a la derecha alcanzan a ver cuando se estaban realizando los trabajos de recuperación de esa cárcava con una topadora que empezaba a hacer el desmoronamiento de la zanja. En la imagen que ven otra vez a margen derecho arriba, se aprecia en la actualidad la situación que tiene ese lote. Hay un canal central totalmente empastado, el lote se puede sembrar de punta a punta, la barranca desapareció completamente y fíjense también ahí mismo cómo se aprecia la diferencia de ese lote con respecto a los lotes aledaños, tanto el de la izquierda como el de abajo, que siguen todavía sin sistematizarse. En el de la izquierda hay una pérdida de la capa superficial de suelo, el color del cultivo lo está demostrando, y el de abajo, hacia el sector norte, en realidad del campo, todavía sigue la vieja zanja como muestra de lo que significa todavía la situación anterior. Otra vez ahí un poquito más de cerca para ver todo lo que es la pérdida de color del cultivo, ver un cultivo, en ese caso el trigo, ¿no es cierto? Toda la erosión laminar y abajo la erosión en zanjas. Otra vez el antes y el después. Esto es en la zona de la Puerta Colorada, al sur del Río Tercero, un lote con múltiples corridas después de un chaparrón fuerte e intenso,
directamente donde pudimos poner en marcha también dentro del trabajo de un consorcio de conservación de suelos que se desarrolló también en esa zona, con las técnicas de sistematización a través de la construcción de terrazas, microembalses, canales empastados. Al segundo año ya se inicia con la rotación agrícola. En el sector de la derecha ustedes pueden apreciar ya un cultivo de sorgo para empezar a devolver cobertura y los trabajos de sistematización. Bueno, y esta sí sería un poco la foto emblemática para nosotros, porque fueron los primeros trabajos que realizamos en la zona de Corralito, allá por entre el año 80 y el año 82, donde se ve una imagen aérea de los primeros dos lotes que sistematizamos en combinación o en cooperación con la Cooperativa Agrícola Ganadera de Corralito, el Consorcio Caminero de Corralito también, cuyo presidente fue una persona pionera en este tema, puso a disposición equipos, máquinas, pero nos dieron una prueba que en realidad fue bastante exigente. Nos dijeron, bueno, ahí tienen ese campo, háganse cargo y vamos a ver si es cierto que lo pueden arreglar. Son dos lotes de Aldo Mengo y de Domingo Graciani, que fueron los productores que se animaron a confiar en ese momento en nosotros, y arriba a la izquierda se alcanzan a ver las primeras 2 o 3 terrazas que estábamos construyendo. A los 3 años después ya se puede apreciar en la fotografía de abajo un resultado altamente satisfactorio de la cantidad de canales que ustedes aprecian en la foto superior a la izquierda, que son más de 30 canales que el agua vuelca hacia el sur. Luego de realizar la sistematización quedaron nada más que 2 canales y todos los otros cauces totalmente cerrados, con lo cual se pudo empezar la recuperación también del campo ubicado aguas abajo. Bueno, acá también tenemos otra situación del antes y el después. Esta es una lluvia ocurrida una tarde directamente de una lluvia importante al sur de Río Tercero, donde llovieron casi 70 milímetros de golpe. La fecha la tengo presente muy claramente porque fue cuando ocurrieron las explosiones en Río Tercero. Al día siguiente queríamos ver el resultado de esa lluvia, los trabajos que estamos realizando. Nos costó bastante poder obtener la autorización para hacer los vuelos, pero fíjense, cuando íbamos llegando con la avioneta a la zona de trabajo, los campos que íbamos pasando abajo ya no tenían ningún contenido de agua en superficie. El agua había escurrido totalmente de la lluvia y había dejado un montón de canales adelante. Al fondo se alcanza a ver un reflejo en la fotografía directamente, que está marcada, digamos, ahí por ese círculo. Nos íbamos acercando al lugar y cuando nos acercamos al lugar de los trabajos, al día siguiente, todavía, como les digo, de haber ocurrido la lluvia, ese era el estado en que podíamos encontrar el lote, en comparación con la imagen que ven a la derecha, que directamente el agua, por supuesto, ya escurrió totalmente del campo, fue a los campos vecinos, a los caminos, a inundar los pueblos. En cambio, en el lote todavía estaba infiltrando a raíz de los trabajos de sistematización de suelos. Bueno, estas son otras situaciones parecidas de generalmente el estado en que llegan de deterioro que llegan los campos para que los clientes nos hagan las consultas y nos encarguen las tareas de reparación. Creo que lamentablemente es uno de los problemas bastante serios dejar llegar a este estado de deterioro los lotes, los campos, porque evidentemente, como en todos los órdenes de la vida, prevenir es mejor que curar. Cuando se llega a estas situaciones, los gastos o las inversiones que hay que hacer para recuperar un lote son mucho mayores que si uno lo toma a tiempo, digamos, el problema. Ahí está ya el resultado terminado varios años después del mismo lote. Eso es un campo en Río Ceballos.
directamente, donde se aprecia el trabajo de las terrazas y a lo largo, de arriba hacia abajo, los canales de desagüe del campo. Bueno, y acá una cosa que ustedes pueden observar, nada más que comparando las imágenes de Google Earth. Esta es la estancia Santo Domingo, también cerca de Río Ceballos. Hay dos cárcavas muy importantes en el centro del lote. Tan importantes eran las cárcavas que estaban ya con churquis, con renoval, directamente no se podía sembrar. Imagínense lo que era sembrar ese lote, tendría que hacer 3 veces paños la sembradora, cortar en todas las direcciones, las fumigaciones, la trilla, un desastre desde el punto de vista operativo. Se realizó la sistematización del lote gracias también a la construcción de un microembalse donde está planteado el círculo amarillo. El microembalse hace la regulación de aguas arriba, entonces lo que nos permite directamente voltear las cárcavas, hacer una zona panda para que el lote pueda ser trabajado de punta a punta, y hoy, en la actualidad, lo que ustedes pueden observar es esa situación, o sea, un canal central directamente protegido por el microembalse y el lote que se puede sembrar en forma total, de punta a punta, porque inclusive el canal es tan ancho y suave que puede ser cruzado por las herramientas convencionales para facilitar todas las tareas de siembra, de fumigación y de cosecha en el mismo. Bueno, rápidamente les voy a mostrar 2 o 3 cuestiones básicas para que se den una idea de cómo ha ido evolucionando todas las técnicas para realizar un proyecto de sistematización. Antes nosotros íbamos con el nivel y el teodolito directamente al campo, empezábamos el relevamiento, nivel, mira, gente con las banderitas, tomando puntos, alcanzábamos a tomar 4 o 5 puntos por hectárea, con eso hacíamos el plano de curvas de nivel y nos animábamos, porque hoy realmente me doy cuenta que éramos bastante audaces, a diseñar terrazas con 4 o 5 puntos de nivel por hectárea. Hoy, gracias a la tecnología, ahí tienen ustedes un campo donde se hace un campo de 1000 hectáreas en el norte de Córdoba, en Jesús María, que tiene un sistema, varios sistemas de pivot de riego, donde están viéndose todos los recorridos del GPS y que nos da la nivelación de los puntos. Ahí en esa manchita roja, en el margen izquierdo superior, ahí hay un detalle de lo que es la cantidad de cotas de nivel con la que contamos con la información actual hoy para realizar los proyectos. O sea, hoy tenemos un punto de nivel cada 20 metros en un sentido o en el otro, comparado con los 4 puntos por hectárea que tomábamos casi 40 años atrás. Esto nos permite hacer un conocimiento del lote ultra detallado directamente. Realmente después de que hacemos este relevamiento podemos desafiar a cualquiera, por más que el productor tenga 40 años en el campo, nosotros ya sabemos mucho más detalles de toda esa topografía, del movimiento del agua, lo que nos permite entonces también utilizar otras herramientas. Antes trabajábamos con una regla, con un escalímetro, hoy directamente todo eso quedó totalmente en el pasado. Se trabaja con los programas de AutoCAD y que nos permiten utilizar un diseño individual directamente de cada una de las terrazas del campo. ¿Por qué? Porque si hacemos un sistema individual de terrazas, le podemos dar a cada una de las terrazas la mínima caída y por lo tanto el agua se desplaza, en el caso de terrazas de desagüe, con la mínima velocidad y tiene mucho más tiempo de infiltrar en el lote. Bueno, nos queda relevado entonces después, ahí están los 6 círculos de riego, el plano con las curvas de nivel que nos da los desniveles del campo. En general siempre parecen suaves, pero prácticamente entre una punta y esa del campo hay casi 40 metros de desnivel, o sea que a 3 metros de altura que tiene cualquier departamento, 40 metros, imagínense, estamos hablando de un edificio de 12, 15 pisos, prácticamente de desnivel entre una punta y otra de ese campo.
Sobre eso se trabaja confeccionando las divisorias de agua, la ubicación de los canales de desagües directamente también, y después viene la parte de la dirección técnica de las obras. Bueno, acá tenemos una imagen de un campo sistematizado en la zona de Almafuerte. En este caso, justamente, el lote está en la cercanía del dique Piedras Mora. Se ha terminado hace un mes y medio el trabajo y nosotros podemos observar lo que es ese lote, que tiene prácticamente casi 200 hectáreas, se construyó totalmente todas las terrazas, todos los rellenos, en aproximadamente 14 días de trabajo. Bueno, acá antes de empezar ya con los aspectos generales del problema erosivo, quiero hacer referencia a un tema que es muy importante. Voy a ver si puedo volver a la imagen. Generalmente hay veces que la sistematización de suelo tiene también sus detractores, como todas las actividades de la vida. Y uno de los problemas centrales que yo creo que uno tiene que hacerse como técnico cuando plantea este tipo de obras es el hecho de que si el proyecto se lleva realmente a la práctica en su totalidad. Si nosotros agarramos, empezamos a trabajar en un lote, empezamos a construir las terrazas, estamos con un cultivador 2 meses dando vueltas sobre el campo, después se seca el suelo, se forma todo guadal, no alcanzamos a rellenar todos los canales y todas las zanjas, y bueno, por supuesto, cuando vienen las lluvias el año siguiente, las terrazas se van a romper, se cortan y, viste, yo te dije, ¿para qué gastaste esto? Esto no sirve para nada. Entonces yo creo que, como en todos los órdenes de la vida, digamos, las cosas hay que hacerlo y en el momento en que conviene o que corresponde. Para hacer una obra de sistematización, si estamos trabajando 3 meses en un campo, y claramente quiere decir que la obra no va a quedar bien, porque no podemos pensar nunca que la humedad que teníamos a principio de la campaña, cuando se terminó o la trilla, es la misma que vamos a tener ahora en agosto, en septiembre, para estar dando vueltas sobre un suelo totalmente seco. Entonces, ese es un aspecto que es fundamental. La obra se debe llevar a cabo, a lo mejor parcializada por lote, pero el lote que se hace tiene que quedar terminado. No puede empezarse una parte, dejarse los canales para el año siguiente, los tapones para el otro año, porque no me prestaron la máquina, no conseguí la pala. Todo ese tipo de cosas conspira contra el sistema. Bueno, yendo ya a algunas cuestiones teóricas, es muy claro, digamos, yo hasta ahora, y especialmente lo he hecho a propósito, me refería a la parte de los trabajos de sistematización, pero quiero hacer referencia ahora a la parte, para mí, más importante de todo trabajo de sistematización, y que es el manejo agronómico. Si nosotros hacemos todo lo que ustedes vieron recién y el campo no tiene todos los trabajos referidos a lo que es la parte agronómica, y para eso me estoy refiriendo a lo que son rotaciones de cultivo, labranzas de conservación, cultivos de servicio, fertilización, lo que sea, todo lo que hagamos nosotros no va a dar ningún resultado. Si hacen las terrazas y hacemos 30 años seguidos soja, directamente la verdad que no valió la pena haber gastado dinero en las terrazas. Entonces, recién lo que veíamos era un lote muy plano, pero que tiene una erosión laminar que arrastra la cobertura. Al arrastrar la cobertura, directamente, por supuesto, fíjense, la pendiente es nada, un 0,8%. Al arrastrar la cobertura, se dificultan, por supuesto, desmejoran todas las capacidades de infiltración que tiene el suelo a raíz de la pérdida de la cobertura, se pierde materia orgánica, directamente todos los aspectos agronómicos
han sido perdidos, digamos, por el arrastre de la cobertura de ese suelo, porque el agua se desplaza, pone en flotación el rastrojo y lo lleva fuera del lote en forma muy rápida. Cuando esa erosión laminar se empieza a concentrar y los caudales se hacen mayores, pasamos a la erosión en surco. Digamos, acá tenemos ya una pérdida muy importante de la fertilidad, hay concentración de los caudales de las zonas altas y observamos esa imagen que acabo de mostrar ahí, donde es una foto en detalle de uno de esos canales que ustedes estaban viendo en el lote. Por supuesto que en ese caso, acá estamos viendo en el centro de la zanja, directamente el cultivo del trigo ya no vino nada. A los costados ustedes están viendo un color totalmente amarillento, donde por supuesto no vamos a tener nada de producción, y recién se observa algo productivo a los costados de cada una de esas zanjas. Eso, desde el punto de vista de la acumulación de agua, desde el punto de vista de la fertilidad, desde el punto de vista de la producción, es totalmente nefasto directamente. Y eso se sigue incrementando con cada una de las lluvias. ¿Por qué? ¿Qué hace el productor normalmente? Cuando eso se empieza a surcar, se empieza a cortar, inmediatamente pasa con una rastra de disco, empareja el suelo, deja suelo suelto a disposición y la siguiente lluvia se lleva más todavía. Por supuesto que la unión de cada uno de todos esos canalículos se va concentrando y llegamos a tener situaciones espectaculares como es esta cárcava en la Puerta Colorada, donde tenemos la acumulación de agua nada más que de 8.000 hectáreas en este lugar y aproximadamente los caudales que llegan a ese punto, según nuestros estudios, pueden llegar a los 100 metros cúbicos de agua por segundo. O sea, una cuestión desastrosa desde el punto de vista ambiental. Generalmente esa carga que ustedes están viendo ahí en la imagen gigantesca empieza con la erosión laminar, en canalículos, con una pequeña zanjita como la que están viendo arriba, y luego se transforma en esto otro que directamente es algo impresionante. Dijimos también que la erosión tiene que ver con toda la sociedad, no solamente los sectores agrícolas. Los sectores agrícolas, los sectores urbanos también son los que tienen que contribuir después al pago de todos los daños que la erosión hídrica ocasiona cuando hablamos de los daños en la infraestructura. Acá tenemos, por ejemplo, una escuela rural en la zona de Sinzacate, donde una gran correntada abrió la cárcava que están viendo a mano izquierda y donde el pizarrón que se ve a mano derecha quedó lamentablemente como mudo testigo de lo que representan los embates de la naturaleza cuando no se toman las medidas adecuadas para poder controlarla. En la zona de Corralito, en la imagen superior, tenemos la destrucción de una alcantarilla directamente, del camino que va entre Corralito y Peñaderos. Al fondo se observa la alcantarilla del ferrocarril directamente, que ya tenía unos cuantos años el ferrocarril, ¿no es cierto?, trabajando en la zona. Y en la foto, la siguiente lluvia, se llevó la alcantarilla del camino y se llevó la alcantarilla del ferrocarril, y ahí ven ustedes la vía férrea quedó totalmente colgada directamente en una extensión de casi 80 metros de largo. Hay otro problema muy serio para todas las localidades urbanas, que son los ingentes gastos en potabilización de agua. Acá tenemos también, por ejemplo, lo que ocurre en las márgenes del río Tercero. Las correntadas de agua aportan toneladas y toneladas de suelo, materia orgánica, pesticidas, todo tipo de contaminantes también, y por supuesto que después la potabilización del agua de todas las comunidades que están a la vera de los ríos aumenta sensiblemente los gastos, y los usuarios tienen que pagar, digamos, los gastos que implican ese tipo de servicios. Bueno, acá también, en la zona de Mula Muerta, un poliducto
que quedó totalmente descalzado por los embates del agua sin control. La localidad de Río Tercero sufrió varias veces ingentes inundaciones. Este es el canal Bagra, que pretendía proteger en ese momento a la ciudad, y fíjense el estado en que quedó y los millones que costó realizar la obra para restablecer esa situación de protección. Y por último, esto sí, ya todos los productores rurales lo padecen, es el estado de los caminos. Ese es un camino en la zona de Juárez Selman, directamente totalmente colmado de agua, el agua sale a la ruta, directamente este es otro camino acá en la zona de entre Almafuerte y Río Tercero, y este otro directamente es camino entre la zona de los Tres Pozos y Almafuerte, donde una lluvia de 90 milímetros de golpe causó este desastre que ustedes pueden ver. Bueno, ahí tenemos entonces un pantallazo de lo que son los daños en la infraestructura y vamos a volver ahora a la parte rural. Volvemos a la parte rural y a una parte histórica, porque este fue un cartel que el Consorcio de Conservación de Suelos del Salto tuvo durante mucho tiempo en la Ruta 36, donde para nosotros ahí está planteado toda la esencia de lo que significa la conservación de suelos. Fíjense, ya estamos hablando del año 80, donde intervino el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación y los productores, y ahí están escritos, fíjense, a través de la Ley de Conservación de Suelos, que era una ley nacional, la 22428, y que hoy está totalmente desafectada, desfinanciada. O sea, un país como la Argentina no tiene una ley nacional de conservación de suelos vigente. Entonces ahí ya en esa época, hace casi 40 años, estaban planteadas todas las técnicas, los abonos verdes en esa época, las enmiendas orgánicas, labranza de conservación, rotación de cultivo, fertilización, los canales de desagüe, las terrazas, los microembalses, las cárcavas. Y en esa época existía un subsidio de la nación, o sea, la nación le entregaba un dinero a los productores que efectuaban obras de conservación de suelo. Bueno, así que esto es un poco, por eso, venir a pensar que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya las técnicas, las herramientas están todas desarrolladas y conocidas. Lo que hay que hacer es que aplicarlas, digamos, como siempre decimos. Y volvemos entonces a lo que para nosotros es la base de todo el trabajo, el manejo agronómico. Ahí está representado en esta foto también muy vieja, digamos, las diferentes alternativas. O sea, la parte alta, una loma, una pendiente muy importante, un cultivo que en esa época se llamaban abonos verdes, el cultivo en franja, el cultivo, las rotaciones. O sea, todo el manejo agronómico está queriendo ser sintetizado por esta fotografía que les estoy mostrando. O sea, manejamos las condiciones físicas, la rotación, la cobertura, la fertilización y ahora también un tema que también es muy importante y que es cómo desde el punto de vista de la conservación de suelo vamos a pasar a aprovechar lo que para algunos es un problema. Yo creo que es justamente al revés, aprovecharla a favor, que es cumplir con la ley agroforestal, justamente utilizando todos esos lugares que a lo mejor tienen menos productividad o que están sufriendo daños, ¿no es cierto?, para poder recuperarlo y que sean, desde el punto de vista productivos, importantes. O sea, nosotros en este caso, justamente por toda la relación que tenemos con los productores, realizamos las capacitaciones correspondientes para poder ser profesionales habilitados para presentar todo lo que sean los planes forestales en complementación con el trabajo de los trabajos de conservación de suelo que estamos haciendo. Eso entonces, una vez que hemos pasado la parte agronómica, y que yo vuelvo a decir que es
esencial, digamos. Para mí no hay trabajo de ingeniería de conservación del suelo que valga la pena hacer si el productor no va a realizar las medidas de manejo agronómico necesarias. La ingeniería, entonces estamos hablando de terrazas de absorción, terrazas de desagüe, los canales de desagüe empastados, los microembalses, las recuperaciones de cárcavas, y un párrafo aparte hemos puesto ahí con unas nuevas tecnologías que seguramente serían interesantes hacérselas conocer. Bueno, esa foto ya la habíamos visto. Bueno, acá hay un tema que nosotros hemos puesto en práctica, un sistema para nosotros muy importante desde el punto de vista de la construcción de las terrazas, que es, le hemos llamado terrazas unicanal. Convencionalmente, directamente, las terrazas, acá están, tenían un perfil tradicional. La terraza de abajo es la vieja terraza que se hace desde hace tiempo inmemorial directamente. ¿Qué se pasa? Se pasa con un cultivador, con un aro de disco, en la época que empezamos hasta con aro de reja, se echa tierra de los dos costados y se trabaja para hacer un lomo en el medio. Nosotros acá eso recibe una crítica importante. Bueno, ahí tienen un viejo, uno de los implementos señeros en la construcción de las terrazas, los famosos cultivadores, directamente, que hoy para hacer una terraza con un cultivador necesitamos hacer 25, 30 pasadas, imagínense el estado en que quede el suelo. Pero les quiero volver a lo que es el perfil de la terraza. En el perfil de la terraza convencional yo les pido que ustedes se hagan la idea de que perpendicularmente a esa terraza tiene que pasar la sembradora, el fumigador o la trilladora, y estamos viendo que la herramienta entra en el canal de la terraza, sube el borde y vuelve a bajar al canal. Por supuesto que todos los contratistas se acuerdan muy bien de nosotros en ese momento y nos pican bastante las orejas. Entonces, escuchando las críticas, los cuestionamientos y todo lo que esa gente nos enseña, hemos tratado de cambiar el sistema y pasar a lo que es la terraza unicanal. Con lo cual, ustedes ahí, por una cuestión de sentido común, se van a dar cuenta nada más que es mucho más operativo y mucho más fácil directamente para cualquier operario que trabajar con el sistema de terrazas unicanal que con el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque el agua del canal, la tierra que está en el lugar celeste del canal, es la que se desplaza únicamente a construir el bordo de la terraza. Entonces, esto ya directamente, ¿no es cierto?, facilita toda la parte operativa. ¿Cómo logramos eso? Directamente con trabajos de niveladoras o de arrastre, que pueden ser, o con trabajos de motoniveladora. Acá tienen, por ejemplo, un trabajo de sistematización donde se juntó una máquina del consorcio caminero, otra máquina de una empresa y realmente construyeron en prácticamente una semana 150 hectáreas de sistematización. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con el cultivador o con el aro de disco o con cualquier otro tipo de esos implementos que se usaban antes, ya directamente no tenemos forma que no sea ir trabajando a la vuelta y que quede entonces el bordo en el centro. En cambio, la motoniveladora o las niveladoras de arrastre, por ejemplo, permiten al doblar o cambiar la dirección de la hoja, justamente construir la terraza en el sentido unicanal. Y acá vamos a pasar a otro tema fundamental, que es la función, para que a todo el mundo le quede claro, la función de las terrazas en función justamente del porcentaje de pendiente de cada lote. Y en ese sentido queda claro que nosotros no podemos ser magos. Cuando tenemos un campo que tiene un 4% de pendiente, ese dibujo que está hecho a escala. Y la altura de la terraza que se hizo marca una altura de 20 centímetros. Entonces, para una pendiente del 4%, la terraza me permite juntar agua hasta 7 metros para atrás. La pendiente del 3, 8 y así sucesivamente. Fíjense que en una pendiente del 0,5% junto casi 40 metros de agua para atrás.
Entonces, desde el punto de vista técnico, queda muy claro cuando la terraza se hace para controlar la erosión hídrica, que es en los campos de alta pendiente, porque al cortar la pendiente frena la velocidad y el agua la hace ir por los canales de desagüe. En cambio, cuando las pendientes son bajas, la función no solamente es frenar la erosión, sino aumentar sensiblemente la captación de agua por parte de los lotes. Entonces, ese tema es un tema muy importante que nosotros lo planteamos en los campos que tienen baja pendiente. Fíjense lo que representa. Una pendiente del 0,9, 0,6 y una pendiente del 0,3%, como en muchos campos directamente, prácticamente haciendo una terraza podríamos lograr juntar agua hasta 66 metros hacia atrás. Todo eso va a estar en función justamente de la pendiente del terreno. Ahí tenemos un ejemplo, un campo como los que estábamos hablando, de una pendiente en Sinzacate de entre casi un 3-4%. Ustedes pueden ver la lluvia, cómo el agua se ha acumulado sobre la terraza. Campos más planos directamente, con pendientes muy largas, donde las terrazas también realizan el trabajo de retención. Bueno, acá estos son los últimos trabajos, por ejemplo, que estamos realizando. Esto es un trabajo realizado en Mula Muerta, estaba en plena construcción. Ahí en el medio está lo que va a ser el canal de desagüe central. Las terrazas ya estaban en plena construcción. Ahí a la margen izquierda se ven que están marcadas y construyéndose. Ese lote de terrazas tiene 200 hectáreas y justamente apenas se levantó la soja, empezó la construcción del trabajo y en 11 días se terminaron las 200 hectáreas, no solamente las terrazas, los canales de desagüe y el tapado de las zanjas. Y hoy el campo está totalmente sembrado con trigo. Bueno, hablábamos de la acumulación de agua a través de una terraza en los campos con baja pendiente. Y acá justamente ese grafiquito que yo le mostré recién, se los puedo mostrar en la realidad en un campo que tiene un sistema de riego por pivot. Fíjense lo que representa la acumulación de agua de esa terraza en función de la baja pendiente de ese lote. Y pensar que nosotros estamos gastando, ¿no es cierto?, energía para regar a través de energía eléctrica o gasoil, ¿no es cierto?, para aportar agua a través del pivot. Y en esa lluvia, toda esa agua que ustedes están viendo en la terraza, la hubieran perdido directamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso, yo creo, fíjense, ahí está muy claro lo que es el sistema de terraza unicanal también. Justamente el lugar donde está el agua es el que ha permitido, de ahí se sacó la tierra para construir la terraza. Toda totalmente amplia, suave, justamente para poder permitir todo el laboreo completo del lote. Ya no hace falta más seguir el paralelismo de las terrazas. Ya después me voy a hacer referencia exclusivamente a lo que significan para mí las viejas terrazas paralelas que ya hoy no tienen sentido de construirse. Y les voy a explicar por qué no tienen sentido. Esta situación es un proyecto. A la izquierda justamente está hecho con terrazas paralelas y a la derecha con terrazas no paralelas. Este fue un productor que el trabajo de la izquierda lo hicimos hace casi 25 años atrás, cuando todos los sistemas que conocíamos eran únicamente las paralelas y cuando trabajábamos con el teodolito y el nivel. Hoy, a través de los trabajos de los GPS, de la cantidad de puntos que realizamos, nosotros podemos realizar el sistema de terrazas individuales. Cada terraza está diseñada justamente para retener al máximo el agua, como ustedes estaban viendo en ese sistema del equipo de pivot. Y en los dos cuadrados que ustedes ven en la imagen a la izquierda, se puede observar, sobre todo en el de abajo, les pido que puedan poner un poquito de atención, las terrazas
casi cruzan a favor de la pendiente. Las líneas verdes serían las terrazas y las líneas azules es la representación del terreno, serían las curvas de nivel. Si ustedes se fijan, la terraza madre, por supuesto, corta la pendiente, pero en los dos extremos del lote, tanto arriba como abajo, pero sobre todo abajo, justamente la terraza lleva el agua a favor de la pendiente. Entonces, por eso, hoy, trabajar con terrazas paralelas, con toda la tecnología directamente que existe, con la capacidad de relevar tanta cantidad de puntos, de trabajar el diseño a través de los programas de AutoCAD, para mí es volver el tiempo atrás, a 30 años atrás, realizar un sistema de terrazas paralelas y no permitirme aprovechar al máximo la retención de agua de lluvia, como lo estamos viendo en los otros lotes. Bueno, una vez que la máxima cantidad de agua ha sido retenida por las medidas agronómicas que hemos implementado y por las terrazas, el excedente va a los canales de desagüe. Acá tenemos un canal que está en plena construcción, se ha emparejado, empieza la siembra de la pastura en ese canal. Este lo he puesto acá especialmente porque esta es la época más crítica, la construcción del canal. Fíjense, ha pasado la niveladora, la motoniveladora también que se puede hacer. El canal queda totalmente descubierto y si nos demoramos mucho, no hay tiempo de ponerle el pasto que vaya a ser de cobertura y que nos permita trasladar esos caudales que va a estar evacuando, digamos, el canal. La esencia un poco de la sistematización, bueno, se podría decir que estamos lográndola cuando hemos obtenido esta situación. O sea, el canal está totalmente empastado, es un canal ancho y suave y que permite el tránsito de un lote al otro sin ningún tipo de dificultad, y con ese tipo de cobertura puede pasar el agua que quiera, que no va a haber ningún daño con ese tipo de perfil de canal. Ahí está un canal en pleno trabajo, directamente. Bueno, otro más en otro campo. Fíjense la cantidad de agua que evacúan, por supuesto, ellos, en función de la precipitación, y por eso es tan importante que el canal esté empastado. Si los canales no se empastan directamente, también estamos en un problema mucho más serio. ¿Y por qué les digo más serio? Porque antes el agua salía por 8, 10, 15 lugares del campo. Ahora, a través de la terraza, nosotros vamos a tratar de contenerla en toda su magnitud y les vamos a permitir que salga cada 300, 400, 500 metros según el proyecto, en forma concentrada en el canal. Y por lo tanto, si el canal no está preparado para la magnitud de agua que va a conducir, va a sufrir serios daños. Luis, te interrumpo un segundo porque hay una consulta sobre el tema. Sí. Nos preguntan ¿qué mantenimiento requieren los trabajos, terrazas y canales? Buenísima la pregunta, muy buena desde el punto de vista práctico sobre todo. Justamente nosotros ya tenemos mucha experiencia en eso. Hay lotes que tienen más de 30 años de trabajo y que en la medida que el lote ha sido realizado el trabajo bien, digamos, o sea, ¿a qué me refiero con el trabajo bien? El trabajo bien empieza con construir una terraza de base ancha, directamente, que se pueda cruzar en cualquier sentido. Hoy no hace falta realizar una terraza muy alta, sino que sea ancha. Si la terraza se ha trabajado bien y se han hecho los rellenos correspondientes, el mantenimiento es mínimo, salvo que en la primera temporada, cuando se ha hecho el trabajo, ocurra una lluvia muy grande, cuando todavía no se ha firmado el suelo, y ahí podemos tener algún tipo de problema. Si la terraza ha sido hecha de base ancha, el agua la puede pasar por encima, pero mientras no la corte, no va a necesitar ningún tipo de mantenimiento. En cambio, por ejemplo, si la terraza se hace de base angosta, generalmente son más altas, el agua al pasarles por encima las corta y ahí vienen los daños. El trabajo de mantenimiento de la terraza es muy raro. Generalmente lo que sí suele ser necesario, después de alguna lluvia importante, una vez que se ha levantado la cosecha, y sobre todo la soja, porque con maíz es muy difícil hacer ese mantenimiento, sería trabajar con las palas, por ejemplo, y hacer algún relleno en algún lugar donde el relleno anterior se haya debilitado.
Pero en general, yo te vuelvo a decir, nosotros tenemos amplia experiencia. Si el trabajo se hace bien y completo, como les planteé, el mantenimiento es poco. El problema es si el trabajo no está correctamente realizado y sobre todo si tenemos la mala suerte que las primeras lluvias justamente no han dejado estabilizar el trabajo. Ahí sí puede haber daños importantes. Perfecto, clarísimo. Una pregunta más sobre este tema Vale. que creo también es muy interesante es ¿con qué tipo de pastura se empasta el canal? Bueno, exactamente, buenísimo también. La mejor pastura es la pastura gratis, que yo le llamo, que es que dejar que el canal se empaste naturalmente. ¿Pero por qué? Es difícil lograrlo porque en ese caso nosotros tenemos que trabajar generalmente construyendo el canal de desagüe el año anterior, lo dejamos que no se fumigue, que se empiece a empastar, que se corte y al año siguiente justamente construimos las terrazas y hacemos que la evacuación de las terrazas caiga sobre ese canal que ya está preparado justamente para recibir el agua. ¿Cuál es el problema más importante para los canales? Y dos cosas, la fumigación, directamente siempre hay deriva, siempre que se trabaja a veces de noche, que no lo vi, que di vuelta, que esto, que lo otro, y bueno, canal que no tiene la vegetación adecuada, sí es un canal que es un riesgo importante. Y lo de pasturas, ahora saliendo de la broma que hice al principio, sí hemos trabajado nosotros implantando la gramilla, la Sinodon rastrera directamente, que hay veces que se compra hasta semilla importada que ya viene peleteada. El inconveniente del Sinodon es que es muy lerda para establecerse, demora bastante tiempo, cosa que entonces las condiciones ambientales tienen que ayudarnos. Y el pasto que nos ha dado un resultado excepcional en los canales que hemos construido, algunos muy grandes, es el trébol blanco, el trifolium, repe, que una vez que se logra establecer en un canal, ya es un triunfo total, porque la misma semilla que van haciendo, que va alargando el propio trébol, se va distribuyendo a lo largo del canal y lo tapiza completamente. Pero ¿cuál es la dificultad de ese? Justamente los herbicidas hormonales. Entonces, por eso yo me refiero que acá lo más importante es que el canal se corte. ¿Por qué? Porque también vale la pena aclararlo. Si nosotros tenemos un canal lleno de yuyo, con 1 metro de altura de sorgo de Alepo, sí, uno te dice, el canal está con pasto, pero el sorgo de Alepo impide que entre la luz. Y a mí lo que me interesa es que no el sorgo de Alepo. A mí lo que me interesa es que nazca la gramilla. La gramilla es la que me va a defender definitivamente el canal para toda la vida. Entonces, por eso el canal debe ser cortado 1 o 2 veces por lo menos durante la temporada estival para que la luz acceda y permita que la gramilla colonice totalmente el canal. Perfecto, clarísimo. Luis, tenemos 2 preguntas sobre lo que es retorno, inversión y costo. Si querés, las respondemos ahora o al final, como prefieras. Ibrahim nos pregunta cuál es el costo en general y tenemos otra de si podrías describir un ejemplo de retorno de la inversión para hacer una sistematización de suelos. Bueno, déjame que cierro entonces con estas 2 cositas que nos faltan, así podemos conversar todo lo que quieran sobre, por supuesto, cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer. Dale. Me estaba refiriendo a los microembalses, que ya cuando estamos hablando de que los caudales son importantes, que se vienen acumulando muchas hectáreas, por más que el productor haga rotación, barbecho, todas las medidas agronómicas, que haga las terrazas, que haga los canales, bueno, la cuenca es importante, entonces ya se pasa a depender de este tipo de obras que son las que permiten regular caudales importantes. Este es un microembalse que hicimos en la zona de Las Gamas hace ya más de 15 años, 18 años aproximadamente. Tiene 900 metros de largo, está hecho en medio del campo de 2 vecinos y antes ahí pasaba una correntada de 200 metros de ancho prácticamente y hoy ese, junto con otros diques que están ubicados aguas arriba, hacen que toda esa cuenca descargue por un descargador de fondo que tiene un tubo de 1 metro de diámetro nada más.
Ahí están los procesos de construcción de los bordos, la nivelación, por supuesto que el talud tiene que ser suave y el coronamiento perfectamente nivelado. Eso tiene un vertedero de seguridad, una zona más baja en una de las puntas generalmente, a veces en las dos. Cualquier lluvia extraordinaria permite que el agua evacúe por esos vertederos y no por sobre el paredón, porque si pasa sobre el paredón, por la pendiente del talud, lo va a destruir. Bueno, esto es un viejo sistema. Antes los productores se juntaban entre ellos para ejecutar ese tipo de tareas. Acá tenemos un trabajo en el consorcio de Nuevo Salto. Hoy el sistema de los diques se considera una técnica, un trabajo de obra pública, y el gobierno entonces está realizando aportes para la ejecución de este tipo de obras, con lo cual un poco ese aporte gubernamental facilita el control de los escurrimientos en las cuencas importantes. Bueno, todos estos son embalses que hemos construido con los aportes privados directamente, ¿no es cierto?, de los productores. No me estoy refiriendo en este caso a lo que ha hecho el gobierno. Y acá, por ejemplo, fíjense, un trabajo de control y de regulación del microembalse. Lo que están viendo ustedes es el descargador de fondo del dique, y hay una batea que está llena de agua. Y fíjense que ni siquiera prácticamente el primer surco de soja del cultivo que está ubicado aguas abajo ha sido volteado por la correntada. ¿Por qué? Porque el descargador de fondo ha amortiguado la velocidad de salida del agua, el agua escurre sin energía cinética y no daña el cultivo ubicado aguas abajo. Por eso es tan importante la función reguladora de los microembalses. Y por último, cuando me refería a nuevas tecnologías, hay lugares bastante críticos que tienen que ver con canales que son muy dificultosos de empastar, con vados, con caminos, por ejemplo, tanto rurales como de los propios campos, donde nosotros hemos utilizado con éxito este tipo de tecnologías nuevas, que son mallas, mantas, que nos permiten, por ejemplo, proteger, fíjense, la pendiente de ese canal, protegida con una manta de coco. La cobertura del canal se ha sembrado, se ha cubierto con esa manta, y la vegetación nace por entremedio de esa malla, y una vez que la sostiene la malla, el agua corre el primer año directamente sobre la malla. Entonces, ¿qué hace? Las veces de protección, y a partir del año siguiente ya la vegetación directamente hace de protección del canal. Acá lo mismo, lo estamos observando, que lo usamos, por ejemplo, para el control de cárcavas. En una cárcava importante se realiza un albardón. Como la primera lluvia, el agua va sí o sí a pasar por ese lugar, el bordo de tierra que hagamos, evidentemente no va a alcanzar para poder retener la velocidad erosiva de la correntada. En la parte de la foto de abajo estamos viendo la imagen del bordo desde agua abajo. O sea, el agua viene por dentro de la cárcava, se junta contra el bordo, se amansa, pierde velocidad, empieza a rellenar la zanja, y cuando la llena, cae por encima de la manta, que ese primer año la manta hace esa protección. Esa es una manta de fibra de coco que dura un año directamente, más o menos en condiciones, y al año siguiente ya la pastura, por ejemplo, está haciendo esa tarea. Cuando las condiciones son mucho más graves o más serias, ahí estamos usando la manta de coco sobre los taludes del canal, y silla, una malla plástica sobre el centro del canal, porque los caudales de agua y la pendiente en ese caso va a erosionar el canal. La malla de plástico, según el espesor de la malla y todo eso, hay mallas que duran 5, 10 y hasta más de 15 años. Ahí están viendo ustedes cómo la gramilla ha colonizado justamente la malla, y al año siguiente ya prácticamente permite una cobertura completa del canal.
Bueno, toda una serie de trabajos que hubo que hacer para que naciera la pastura, digamos, para los bordos, para proteger el canal. Y acá se puede observar directamente la cantidad de agua que está pasando. Bueno, por el canal, fíjense la idea de la velocidad, lamentablemente, como siempre tenemos un problema técnico también, acá teníamos un video, pero ustedes se pueden apreciar una idea de la velocidad del agua en ese canal por la rugosidad del manto de agua que va escurriendo. Bueno, una cosa muy común en todos los caminos internos de los campos, que es por donde pasa agua, después hay dificultades, por ejemplo, para salir con las tolvas, para salir con los camiones directamente. Entonces, nosotros hemos aprovechado y utilizado esta tecnología que es de mallas que se insertan, se ponen con una banda abajo y se completan directamente en forma muy simple, con granza, con piedra directamente, y queda realizado un bordo, un badén, un talud, lo que haga falta como para permitir la circulación. Ahí hay un canal de desagüe y hay los mismos productores, una vez que han estirado la malla, ¿no es cierto?, ahí están haciendo el trabajo, un trabajo manual, muy simple, no hace falta gente especializada. Se pone un geotextil abajo, se estira la malla, se rellena con piedra e inmediatamente se puede circular sobre ese paso de agua. Fíjense lo que ocurre en los caminos públicos. Acá tenemos un vado que se construyó de 80 metros de largo. A las 8 de la mañana se empezó el trabajo en ese camino público y a las 11 de la mañana ya estaba restituido al tránsito. Esa es la cantidad de agua del canal de desagüe que pasa por ese vado de 80 metros. En ese momento el vado ya estaba construido, llegaron las lluvias, ¿no es cierto?, y empezó a pasar por el agua. El camino público es el que está ubicado entre las dos líneas de alta tensión que se ven ahí al fondo y a la izquierda. Todo ese es el agua que está pasando sobre el camino. Ahí estuvo prácticamente mucho tiempo el camino inundado, directamente según las lluvias, y cuando se retiró el agua, eso es lo que vemos. O sea, el camino está totalmente transitable, directamente, y la malla cumplió totalmente la tarea para la cual fue utilizada. Y una última apreciación es que en realidad todas estas técnicas en forma aislada se potencia la posibilidad de obtener los resultados cuando lo hacemos en forma integrada, digamos, entre varios productores a la vez, que el trabajo de uno va permitiendo el trabajo del otro y va facilitando la contención de las aguas. Esto que está ahí mostrado es un plano de las obras que hicimos en el consorcio de los Mil Lagos, donde entre un grupo de productores construyeron, con el fondo de su propio bolsillo, más de 35 diques, que son todas esas manchitas celestes que ustedes están viendo ahí, aparte de sistematizar los campos con todas las técnicas que hemos estado mencionando recién. Bueno, eso es entonces un poco ya la parte final. Ahí tienen un poco todas las redes sociales en las cuales ustedes pueden poder consultar tipos de trabajos, experiencias que tenemos. La verdad que esto ha sido una síntesis. Durante estos 40 años de trabajo hemos podido conseguir mucha experiencia, mucha documentación, así que a través de cualquiera de las redes las ponemos a disposición de cualquier persona que quiera realizar cualquier tipo de consultas. Así que bueno, y ahora Nicolás, listo para lo que venga. Bueno, vamos con algunas preguntas, son varias, pero hoy te seleccioné las más importantes. Hablando un poco de costos, nos preguntan si se podría describir un ejemplo de retorno de inversión para hacer una sistematización y adherida a esa, ¿cuál es el costo general? Mirá,
Es difícil establecer un costo de retorno. Ahí, por ejemplo, hace poco, en una nota que le hicieron al productor, dueño del campo que trabajamos en Sinzacate, él dice que por lo que ha conversado con varios colonos en Corralito, en la zona donde hace muchos años, según la magnitud de las obras, entre 3 y 5 años ya estaría perfectamente pagado, digamos, la inversión que se realiza. ¿Y por qué creo que puede ser entre 3 y 5 años? Porque es un tema muy clave, lo hablamos al principio, cuando es según el grado de deterioro del campo. No es lo mismo un campo que tiene cortadas, zanjas, canales, cárcavas grandes, que un campo que se puede realizar el trabajo de las terrazas, la curva de nivel y los canales que todavía no tiene erosión muy grande. ¿Por qué? Porque el trabajo más caro no es el de hacer la terraza. El de hacer la terraza se calcula en las viejas épocas que hacíamos nosotros con los arados, todos los productores decían que arar 2 veces el campo equivalía a hacer las terrazas, por la cantidad de pasadas que hacían en esa época con los arados. Hoy, muchas veces menos, se puede lograr con otro tipo de máquinas como las niveladoras de arrastre o con las motoniveladoras. Pero el trabajo caro, digamos, y que es difícil de cuantificar, es el trabajo de relleno de los canales. Si vos tenés un campo como los que acabamos de ver, que cada terraza tiene que rellenar 15 o 20 canales y hay 20 terrazas por 20 canales, tenés que hacer 400 tapones. Evidentemente el costo de hacer 400 tapones no es lo mismo que el de hacer 20. O sea que el costo de obra depende exclusivamente, nosotros se lo sacamos al productor una vez que tenemos el proyecto. Una vez que tenemos el proyecto le decimos, tenés que hacer tantos metros lineales de terraza, tantos metros lineales de canales y tantas horas más o menos de tapado de zanjas o canales con palas de arrastre, con palas cargadoras o con la herramienta que consigan, ¿no? Bien, bien. Te hago una consulta de Leonardo Jiménez, que es muy interesante. Ahora dice, ¿por qué si es tan beneficioso y de un retorno relativamente rápido todavía no se adoptó en la magnitud que debería estar por la situación erosiva actual? ¿En qué estamos fallando, tanto en políticas agropecuarias como a nivel productores y técnicos privados? Bueno, nosotros, Leo es un productor que conoce mucho del tema, tiene amplia experiencia en la materia. La parte de los productores se lo dejo que la conteste él, digamos. Yo me voy a hacer cargo de la parte de los técnicos, evidentemente. Creo que la parte de los técnicos tiene que ver fundamentalmente el tema de que es difícil a veces lograr que haya un trabajo conjunto entre los productores de una cuenca, digamos, ¿viste? Con la tecnología a desarrollar. El productor a veces generalmente se cansa cuando uno le dice, bueno, esto depende de otro vecino que no participa, esto acá para esto hay que ver el agua del camino, hay que ver tal cosa, o sea, el productor quiere trabajar en su campo y no hacerse cargo de toda la parte burocrática, de papelerías, digamos, de todo lo que significa cumplir, digamos, con todas esas cosas que son lógicas y naturales. Ya hoy creo que nadie puede hacer lo que quiera, sino que tiene que hacerlo respetando las normas generales, digamos, ¿no es cierto?, de la materia. Hoy existen en los consorcios más avanzados de la provincia, ahí donde está justamente Leo, todos los planes básicos del consorcio, a lo cual los productores individuales se tienen que atener para ejecutar las obras, ¿no? Yo creo que, la verdad, nosotros, a ver, si vos me preguntás a lo largo de toda mi vida profesional, hoy, ¿dónde estamos? Yo pensaba que podríamos haber llegado o haber hecho más. No nos quejamos individualmente porque el tema no pasa por los trabajos que haya hecho cada uno. Nosotros hemos sistematizado más de 120.000 hectáreas, pero no considero que la situación general de la conservación de suelo, digamos, haya resuelto el problema en la provincia.
Si vos sumás la tarea de todo el otro montón de técnicos que han colaborado y participado en esto, son muchas hectáreas. Y sin embargo, se ve que con eso solo no alcanza, que es muy poco lo que hemos hecho, evidentemente. Tiene razón Leo, yo creo que es muy, muy poco comparado con el 1,5 millones de hectáreas que están necesitando. Habría que hacerse preguntas también que tienen que ver seguramente con la participación de la parte política, digamos, ¿no es cierto?, de la parte pública. Por ejemplo, yo creo que hay voy a hacer notar una medida que para mí ha sido revolucionaria y muy importante en la tarea que hacemos nosotros, que es los créditos para hacer trabajo de conservación del suelo. Nosotros el año pasado obtuvimos más de 25 créditos para que nuestros productores contraten los equipos de las motoniveladoras para ejecutar las obras con un crédito que tiene una tasa cero de interés y tiene 6 meses de gracia, y es prácticamente casi como un subsidio que está haciendo el gobierno de la provincia para que los productores sistematicen, digamos. Y bueno, y habría que ver cuántos productores lo aprovecharon. En el caso nuestro, te digo que casi prácticamente el 80% de los productores sacaron el crédito. Y bueno, a lo mejor hay productores que trabajan con maquinaria propia, con sus tractores, con sus empleados. Nosotros somos muy fervientes defensores de lo que son los avances tecnológicos y pensamos que para eso los contratistas, con la experiencia que tienen, con la velocidad de trabajo de los equipos y con su capacidad, realizan mejor tarea. El productor individual, una vez que aprendió, cometió todos los errores del caso y cuando aprendió ya terminó su trabajo. Entonces hizo muchos errores, muchas cosas que no las hace alguien que tiene experiencia. Bien. Perfecto, clarísimo. Luis, te voy a hacer una última pregunta, así vamos cerrando, hay varias. No, dale, bueno, ustedes estarán aburridos ya. Yo me entusiasmé ahora, bueno. mira, Nicolás. Pregunta Eduardo Martelotto. ¿Cambia la estrategia de mantenimiento si hay ganadería en los lotes? Siempre me hace la pregunta más difícil, Eduardo. Ya voy a darle cuenta con eso. No dejo de tocar un punto. Sí, es más difícil. Es más difícil, ¿por qué? Porque en la medida en que hay hacienda, la hacienda justamente marca caminos que los repite y van produciendo deterioros, digamos, en los trabajos de sistematización. Ese es un punto clave el que habla de Eduardo. Cuando hay hacienda, el problema es que debería ser manejada muy bien técnicamente. Si la hacienda no tiene comida, está pastando suelo directamente y recorriendo permanentemente el lote, va a hacer un daño muy, muy grande en la sistematización. Yo creo que ahí justamente se tiene que ver la muñeca del productor para realizar un aprovechamiento de las pasturas con alta carga, en poco tiempo, cuestión que el animal pase rápido, ¿no es cierto?, y no haga tanto daño. ¿Por qué? Porque Eduardo sí creo que casi está planteando un tema que es importante. Las pasturas también reciben los beneficios de la sistematización de suelos, porque nosotros podemos de esa forma aumentar en forma pero significativa, exponencial, lo que significa el almacenamiento de agua en un campo que tiene pastura. Se elimina totalmente, ¿no es cierto?, lo que es la erosión por salpicadura, se aumenta sensiblemente la infiltración y encima, si hay una lluvia extraordinaria, la terraza la contiene, como hemos visto, según la pendiente del campo, en forma significativa. Entonces, yo creo que son compatibles el manejo ganadero con la sistematización, pero con los cuidados del caso, o sea, justamente haciendo un manejo racional del aprovechamiento ganadero. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a algunas preguntas un poco más técnicas ahora. Juan consulta, en pendientes bajas, de 4 o menos de 4, ¿qué separación deberían tener las terrazas? ¿Qué densidad? Bueno, mira, 4 es una alta pendiente. Vamos a empezar por ahí, Juan. El 4% es una pendiente muy alta, es significativa. La pendiente, vos no sé si recordás el gráfico, ahí las terrazas se harían en ese caso de un 4% pura y exclusivamente para contener la erosión. O sea,
¿qué es lo que haría? Por ejemplo, habría que sacar una cuenta rápido del intervalo vertical, pero una terraza así en un 4% de pendiente tiene que ir cada 40, 50 metros, cuando mucho directamente, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que hace? La terraza frena la velocidad del agua, la aquieta de cero, la distribuye, la manda por la terraza al canal y si la desborda, vuelve a salir con velocidad cero, digamos, ¿cierto? Y hay un tema que es muy, muy importante también, que tiene que ver con la capacidad erosiva del agua. La capacidad erosiva del agua aumenta exponencialmente con la quinta potencia de la velocidad. Entonces ahí es donde está la parte técnica o la justificación de por qué la terraza frena la erosión. Si yo tengo un agua que tiene que recorrer 300 metros, empieza a tomar velocidad a lo largo de la pendiente, directamente cuando llega al final, a lo mejor está 3, 4 metros por segundo de velocidad. Si la frena la terraza a los 50 metros y empieza de cero, directamente otra vez a los 50 metros vuelve a volver a cero, evidentemente estamos disminuyendo sensiblemente la capacidad erosiva de esa agua que va escurriendo por el lote. Perfecto. Leonardo Jiménez nos pregunta de vuelta si tenés cuantificado en una pendiente de 1 a 1,5% cuántos milímetros retienen las curvas y qué prácticas agronómicas planteadas hay. Sí, Leo, tendría que sacártelo, lo tenemos, no lo saqué acá ahora para el trabajo específicamente, pero las pendientes de menos del 1% son significativas las lluvias. Ahí estábamos los otros días tratando de hacer unos cálculos con Eduardo Martelotto para poder poner a disposición esta información que yo creo que es muy importante, la que vos estás preguntando, porque en la medida que logremos dar esa información, capaz que la gente tome más conciencia de los quintales que está perdiendo, ¿no es cierto?, cada vez que deja salir del campo 20 o 30 milímetros en cada lluvia, ¿no? Así que eso es muy importante. Y no me acuerdo la otra parte, perdón, Leo, me dijiste por un lado, a ver, ¿puedes repetir, Nicolás? Sí, te consultó sobre cuántos milímetros pueden retener las curvas y qué prácticas agronómicas planteadas. Bueno, no, las prácticas agronómicas son las que estamos hablando al principio. ¿Y qué hacen? A la esencia de aumentar todo lo que sea bueno para aumentar la capacidad de infiltración, arrancando desde la rotación de cultivos, los cultivos de servicio. Bueno, por ejemplo, una cosa que estamos también ahora aplicando acá, la gente está trabajando con escarificadores profundos, con hasta subsoladores que los trabajan directamente en forma prácticamente casi paralela a las terrazas que se van construyendo, y los resultados de eso son sensacionales desde el punto de vista de aumentar la infiltración. Bien. Tenemos dos preguntas más. Esteban nos consulta si tenés alguna experiencia en sistematización de cuencas para el manejo de ascenso de napas en el sudeste de Córdoba. Mirá, es un tema integrado, pero ya estamos hablando a nivel de grandes cuencas. Generalmente, todo lo que ha ocurrido del ascenso de las napas ha sido debido a dos aspectos. Por un lado, evidentemente hay un mayor escurrimiento de las partes altas, pero otro efecto esencial que ha ocasionado el aumento de las napas es la no utilización de cultivos que consuman la humedad de ese suelo. Entonces, por ejemplo, si hay años en que el trigo no vale nada o no es rentable para el productor y el productor no siembra trigo, todos los milímetros que hubiera consumido o evaporado ese cultivo, evidentemente se van quedando. Si ese ciclo dura 3, 4 años, y bueno, ahí tenés una idea de la cantidad de milímetros que van quedando y que evidentemente hacen subir las napas. O sea que yo diría que el problema de la napa es un problema regional muy, muy importante y que tiene que ver con políticas directamente ya, no tanto individuales, sino con políticas agropecuarias regionales o del mismo país también, ¿no? Ni que hablar. Perfecto. Acá nos consultan de vuelta sobre el tema de empastar los canales.
Y dicen que ¿qué otro manejo se puede hacer para empastar los canales, dado que en muchos casos es por donde proviene el colorado? Dice, ¿en estos casos se recomienda empastar con alfa y realizar cortes frecuentes o qué otras alternativas hay? ¿Dónde proviene el colorado? No entendí esa parte, Nicolás. Dicen de que por los canales es en muchos casos donde proviene el yugo colorado. El yugo colorado, sí, sí. Mira, es muy difícil realizar un aprovechamiento pastoril de los canales. Te explico por qué. Si vos pones una alfalfa y pensás que la vas a aprovechar como para hacer corte, fardos, rollos, yo te diría que es muy difícil. ¿Por qué? Porque en esa época justamente los canales están preparados para escurrir el agua de la lluvia, que es la que ocurre en el verano. Y si vos transitas por el canal justamente cuando la humedad es un poquito más que la permitida, directamente lo destruís al canal. Si llegas a dejar una marca de los tacos del tractor, de las ruedas o de lo que sea, automáticamente vas a destruir el canal. Por eso pienso yo que el cultivo por excelencia, y cultivo me refiero entre comillas, por supuesto, es la gramilla directamente, ¿viste? Hay gente que me pregunta si lo hace con pasto llorón, con panicum, con todo. Bueno, no, desde ya lo descarto totalmente. El pasto llorón, imposible que lo usen. En cuanto el pasto llorón haga mata y el agua pegue contra la mata, va a descubrir los dos costados de la mata y lo va a erosionar totalmente. Digamos, o sea que el pasto llorón no sirve. Cultivos muy densos, como el pan y con todo eso, lo que harían es generar una masa tan importante de vegetación, como lo que son en el norte, por ejemplo, eso, que inmediatamente disminuiría sensiblemente la capacidad de evacuación del canal. Y en vez de lograr que el agua corra por el canal, el agua va a correr por los dos costados del canal y va a ser una cosa totalmente negativa, digamos. Por eso es un poco muy importante en la tarea de diseño cómo seleccionar la ubicación del agua. Para nosotros la parte más complicada del proyecto es siempre tratar de que el agua no evacúe sobre un canal ubicado en el medio del lote o en la parte central del lote, porque eso dificulta todas las tareas de siembra. Generalmente el productor se le dificulta levantar la sembradora, volverla a bajar, dificulta. Entonces tratamos en la medida de lo posible de, cuando se puede, cuando las distancias lo permiten, de que los canales vayan a los costados de los lotes, en las cabeceras directamente. Entonces ahí la parte perdida ya es menor, digamos, ¿no? Pero el canal en general es una de las dificultades y es una justamente de las cosas por las cuales esta técnica te diría que es bastante cuestionada, porque siempre el canal es un problema. Perfecto, Luis, clarísimo. De cualquier manera, quiero también dejar en claro, el canal es un problema cuando vos tenés el campo ya sistematizado, pero cuando vos tenés el campo lleno de zanjas, ese es un problema que nadie te lo cuenta. Si no, justamente ahí habría que preguntarle a toda la gente, a las miles, del millón y pico de hectáreas que hay con riesgo de erosión, que están llenos de canales, y sin embargo de eso nadie se queja. Bien. Bueno, Luis, creo que está buena esta pregunta para cerrar. Nos consulta Pablo Volati, que para la zona de Marcos Juárez, con evidencias de erosión hoy en día y pendientes de 0,3 a 0,6, con prácticas netamente agronómicas, por ejemplo, cultivo de cobertura, siembra perpendicular a la pendiente, ¿alcanza o necesitamos terrazas también? No, Pablo, bueno, sí, es un experto conocedor de la zona de Marco Juárez. Nosotros hemos estado haciendo trabajos en la zona de Marco Juárez, también de terrazas, con el acompañamiento de Néstor Palullé, es un técnico muy reconocido en la zona y que justamente hemos logrado un resultado significativamente importante porque, dada la intensidad de las lluvias, esas pendientes no alcanzan con el cultivo cortando la pendiente. Lo que sí se puede lograr es que en las pendientes bajas realizar terrazas de absorción. Eso sí es perfectamente lograble, Pablo, y yo creo que da un muy buen resultado. Lo esencial para eso, te vuelvo a decir, es que la terraza sea ancha y amplia, entonces te va a permitir que vos puedas a lo mejor
juntar un poquito más las terrazas, ¿viste? Pero como están tan bajas y tan amplias, directamente el productor las va a aceptar y va a obtener un incremento sustancial en la acumulación de agua de esos lotes que son bajos, y más con ese tipo de suelo, ¿no? Ni qué hablar. Perfecto. Bueno, Luis, nos acaban de hacer una más. No te quieren dejar ir, me parece. No, bueno, pero Dios mío, ya la verdad que me alegro porque también, ¿sabes qué pasa, Nicolás? A lo mejor nosotros podríamos haber abusado de los oyentes, pero creemos que está justamente más importante que cada uno pregunte lo que le interese y no lo que yo quiero decir. Nosotros, después de 40 años de trabajo, te imaginas que algo para contar tenemos, digamos, ¿no es cierto? Pero, bueno, mejor que nada es que cada uno plantee sus inquietudes, que para eso estamos justamente acá contestando. Carlos nos consulta qué ancho tienen los canales de desagüe, aproximadamente. Bueno, mira, nosotros tenemos canales construidos de 3 metros, que es para evacuar el agua de una simple terraza, 5, 8, y tenemos construido canales de 50 metros. En función justamente de la cuenca de aporte, se calcula en función de la superficie, de la intensidad de la lluvia, de las técnicas de manejo, eso te da un caudal escurrido y después por una fórmula hidráulica, digamos, ¿no es cierto?, se dimensiona el canal. Lo que sí te puedo decir que nosotros generalmente, y este es un detalle para cualquiera de los que vaya a hacer obra, es muy importante que tengan en cuenta previamente el estudio de suelo, porque cuando ustedes dimensionan un canal, que la profundidad que les da la fórmula diga 40 centímetros y pasen a trabajar en un horizonte C, lo único que van a hacer es construir una cárcava en vez de construir un canal de desagüe. Entonces, el canal es esencial que tiene que tener un estudio muy claro en función del suelo que lo va a soportar y de la pendiente por el cual va a discurrir. ¿Por qué? Porque 1000 veces preferible hacer un canal un poco más ancho, digamos, y que el agua tenga menos altura, porque al tener menos altura, la velocidad del agua es menor y la capacidad erosiva también es menor. En cambio, si uno, por ahorrarse un par de metros, prefiere concentrar el agua y trabajar en un canal de 50 centímetros de profundidad, lo más probable, por lo menos para la zona central y norte de la provincia de Córdoba, es que hagamos una zanja, una cárcava. Perfecto. Bueno, clarísimo, Luis. Antes de finalizar la charla, avisarles, ahí está la placa sobre la acreditación de las 4 horas de buenas prácticas. Tienen que mandar un WhatsApp con el nombre completo al número que está en pantalla y van a acreditar las horas. Y bueno, Luis, realmente te agradecemos desde AgroGlobal y la Facultad de Ciencias Agropecuarias por participar. Súper interesante y bueno, queda abierta la invitación para una próxima charla. Cuando ustedes lo dispongan, la verdad que para mí ha sido un gusto compartir este momento con ustedes, me ha hecho rememorar las mejores épocas de la docencia, digamos, viste, siempre familiarmente he estado vinculado a la docencia, mi madre ha sido maestra, mi señora ha sido docente de esos de alma y de corazón, y hoy me voy muy contento de haber tenido compartir con ustedes esto que también me ha permitido devolverle a la sociedad algo que la facultad me dio a mí y que es haberme dado las herramientas para poder desarrollar esta actividad que es tan linda y tan agradable como es la profesión de ser ingeniero agrónomo. Así es. Bueno, gracias Luis, gracias. Muy amable, Nicolás. Antes de terminar, avisarles que la charla de Luis va a estar cargada en nuestra página web, agroglobalcampus.com, donde están todas. A partir del lunes ya va a estar esta charla cargada con las anteriores. Y comentarles que la próxima agroconferencia va a ser el 6 de agosto sobre bioinsumos y controladores. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos la próxima.